El pastor Miguel algo nos adelantaba adelante cuando leyó el texto sobre el Espíritu Santo, y como hemos venido aprendiendo de esta serie sobre la obra del Espíritu Santo, hoy día vamos a hablar un poco de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos viviendo hoy en una época en la cual hay mucha confusión de acuerdo a la persona y obra del Espíritu Santo. Y esto no es con el afán de ofender a nadie, ni de que... porque algunos podemos haber tenido confusiones o creencias erradas respecto al Espíritu Santo y a su obra y a la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, para algunos el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con vivir experiencias emocionales intensas, llanto, regocijo o gozo intenso. Para otros, vivir experiencias sobrenaturales también tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Cosas milagrosas y cosas extraordinarias. Se las atribuimos a que estos actos tienen que ver con la llenura del Espíritu de Dios. Y también hay otros que creen que la llenura del Espíritu Santo está reservada para ciertas personas o para ciertos cristianos puntuales, de los cuales Dios ha escogido quizás para ciertos servicios más importantes. Pero cuando vamos a la Escritura a ver qué en sí la llenura del Espíritu Santo, vemos que esto es un mandato para todo creyente. Pablo en Efesios 5:18, si quieres lo busca mientras porque es el texto que vamos a ocupar, pero Pablo en Efesios 5:18 no hace ninguna sugerencia ni ninguna invitación, sino que de forma imperativa ordena diciendo: sed llenos del Espíritu. No es una opción, mis hermanos, no es para el cristiano, porque Pablo acá, lo que vamos a hablar hoy día es para el cristiano, ¿sí? Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso cuando dice esto: sed llenos. Entonces esto nos lleva ahora a tres preguntas importantes, que es lo que nos convoca quizás cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Primero, ¿qué significa realmente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta también esta llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Y por último, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser llenos del Espíritu Santo? Son las preguntas que nacen cuando empezamos a tratar de ver esto de la llenura del Espíritu Santo y esta ordenanza de Pablo. Ahora sí, para ir respondiendo, el primer punto, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ahora sí vamos a Efesios 5:18 al 20. Si lo tienen, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los textos, mis hermanos, que ha traído grandes confusiones al pueblo de Dios. Primero que todo, Pablo parte de una premisa y está diciendo: no os embriaguéis con vino, poniendo la embriaguez del vino en una vereda, y después dice: antes sed llenos del Espíritu Santo, ahora poniendo la llenura del Espíritu Santo en una vereda totalmente opuesta. Pero a pesar de esto, este versículo ha traído ciertas confusiones a muchos hermanos, donde en gran número de iglesias chilenas y latinoamericanas se toma como que Pablo está diciendo: no os embriaguéis con vino, ¿cierto? Donde uno, cuando se embriaga con vino, pierde el control de sí, de nuestro quehacer, de nuestro cuerpo, hasta perdemos muchas veces la dignidad si está usted en estado de ebriedad. Y creen que Pablo está diciendo: no se embriaguen de esta forma con vino, pero sí embriáguense con el Espíritu Santo. O sea, el efecto que les provoca el vino, el Espíritu Santo va a hacer lo mismo. Y esto ha llevado a muchas confusiones. Pero Pablo, si leemos el capítulo completo, eso queda tarea para la casa, hoy día, como decíamos delante en el estudio, ahora me van a tener que creer, porque si no se nos va a alargar esto, pero sí, en el capítulo 5, de donde estamos leyendo esto, Pablo
ya viene hablando del comportamiento que nos va a dar atisbo para saber a qué se refiere. En esto Pablo está exhortando a los cristianos, en el capítulo 5, a decirles que, miren, sean imitadores de Cristo, compórtense como tal, y desháganse de todos los pensamientos y acciones de la carne. De hecho, en el versículo 15 de Efesios 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces todo esto nos apunta a que está muy lejos Pablo de querer decir, no se embriaguen con vino y embriáguense con el Espíritu de la misma forma que se embriagan con el vino. No está diciendo Pablo, así como pierden el control con el vino, pierden el control ahora con el Espíritu Santo de sus actos. Está lejos de eso. Pablo está exhortando a ser imitadores de Cristo, a tener control, comportarnos como sabios y no como necios. Por lo tanto, mi hermano, la embriaguez en sí, lo que hace es nos quita el control de nuestros actos. ¿Y el Espíritu Santo qué es lo que hace? El fruto del Espíritu dice que es dominio propio, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo nos devuelve el control de nuestro cuerpo, de nuestros actos, nos da esa libertad. La embriaguez nubla nuestras facultades y el Espíritu Santo trae luz a nuestras facultades. Por lo tanto, mis hermanos, desmayos, convulsiones o cualquier acto en la cual no podamos controlar nuestro cuerpo está lejos de ser obra de la llenura del Espíritu Santo. Y esto queda claro porque, como decíamos, el fruto del Espíritu es dominio propio. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Si volvemos a leer el versículo en cuestión, en Efesios 5, el versículo 19 ya nos va dando señales de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, porque dice, después de decirles, no embriaguéis con vino, en lo cual hay de solución, antes de ser lleno del Espíritu Santo, les dice, hablando entre vosotros con salmos. O sea, ser llenos ¿de qué forma? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mis hermanos, ¿cómo podemos hablar entre nosotros con salmos? ¿Se estará refiriendo a lo mejor Pablo a que cuando estemos en la comunión con los hermanos tomemos la Biblia y vamos leyendo salmos y podamos compartir así? Creo que aquí hay algo más profundo y tiene que ver con que los salmos son parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, mis hermanos, la única forma de que de nuestra boca fluyan salmos es porque estamos llenando nuestra mente y corazón de la palabra del Señor día a día. Por lo tanto, Pablo aquí está haciendo una referencia a que la llenura del Espíritu Santo está ligada al conocimiento y llenarse de la palabra del Señor. Y aquí hay algo súper interesante. En Colosenses 3:16, incluso si se quieren dar el tiempo de buscarlo, mi hermano, sería ideal. Y después también lo invito a buscarlo en su casa. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, esto es Pablo hablando de los Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Les parece similar al texto que leímos en Efesios 5, 18 al 20? Si lo analizamos, la gran diferencia está solamente en el enunciado, donde en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, antes sed lleno del Espíritu Santo, y luego las conclusiones son casi idénticas a Colosenses 3:16, cuando dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y luego las circunstancias son muy similares. Y además, si leemos el contexto ahora, como lo hicimos delante con Efesios, cuando yo les dije que tenían que creerme, pero después lo tienen que revisar en sus casas, lo que estaba diciendo Pablo en Colosenses 3 es lo mismo que viene diciéndole a la iglesia de Éfeso en Efesios 5. Compórtense de manera cristiana, sean imitadores de Cristo, busquen a Cristo en lo alto, desháganse de las obras de la carne, de los deseos carnales,
vivan en santificación y perseverando en Cristo, para después decirle esta exhortación. Además, mis hermanos, tanto en Efesios 5 como en Colosenses 3, ambos pasajes nos instan a mostrar el fruto del Espíritu: bondad, mansedumbre y paciencia. Entonces ocurre lo siguiente. En Efesios 5, Pablo dice: sed lleno del Espíritu Santo. En Colosenses 3, Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego ambos pasajes concluyen en algo muy similar, que tiene que ver con gozo alabando a Dios con salmos y cánticos espirituales, gratitud a Dios en toda circunstancia, humildad y obediencia al Señor. Tomando esto podemos llegar a una conclusión súper lógica de que, por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo está, pero estrechamente, muy estrechamente, relacionada a que abunde el conocimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y nosotros a veces tendemos a pensar de que esto es una labor de los pastores o de los líderes. Cuando decíamos en la introducción de que Pablo usa un imperativo y dice: sed llenos, no dice: hermanos, si ustedes quieren, hermanos, por ahí en una de esas ustedes podrían. No, mi hermano, él está hablando a la iglesia, a los santos acá reunidos. Mi hermano, sed llenos del Espíritu Santo, llenando en su boca de salmos, de himnos, de gratitud y de alabanza a nuestro Señor. Para ilustrar esto podemos ver en Hechos 4:8, vamos a citar varios textos de la Biblia, ¿sí? Pero no es necesario que lo busquen todos. Lo importante son Efesios 5 y Colosenses 3. En Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Lo que les dijo, viene ahí toda una exhortación donde Pedro predica el Evangelio. Entonces, si seguimos leyendo, vemos que Pedro le comunica esto a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Y qué es lo que hace? Les predica el Evangelio. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, como consecuencia, ¿qué hace? Predicar el Evangelio de Cristo. Más adelante, en el versículo 31, cuando habían sido liberados, porque el contexto era cuando Pedro estaba lo iban a tomar preso, estaba frente a los consejos del Sanedrín, y habían sanado al hombre que estaba cojo en el templo del Hermoso, cuando le dijo: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En este contexto era. Entonces los hermanos de la iglesia de ellos estaban orando por Pedro y para que los liberaran. En el versículo 31 se ve que cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez vemos esta conexión entre el estar lleno del Espíritu Santo y el hablar la palabra del Señor. Y este hecho, perdón la redundancia, se repite en Hechos muchas veces. Llenura del Espíritu Santo, predicar con denuedo la palabra del Señor. Entonces, cuando nos enfrentamos, mis hermanos, a dificultades en el mundo que vivimos hoy día, vamos a vivir crisis, sufrimiento, estrés, muchas situaciones que ponen nuestro carácter y paciencia a prueba. Y créanme que lo que nos va a sostener en ese momento va a ser la palabra del Señor. Para poner un ejemplo, hoy día es el Día del Padre. Entonces a los varones, imaginémonos de que estamos en una siguiente situación. Llegamos a la casa después de un día arduo de trabajo, estamos muy cansados, pasamos quizá muy mal en el trabajo, muy mal. Y llego a la casa y ocurre una discusión con nuestra esposa. Y nosotros vamos a sentir este deseo innato, carnal, de responder con dureza, levantar la voz, o quizás llegar a palabras hirientes. Entonces, en esos momentos, lo que la carne nos va a decir es: tenemos que hacernos respetar como hombres, ella tiene la culpa, yo tengo la razón. Pero si nos hemos estado llenando del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra del Señor, lo que va a hacer Dios a través de su Espíritu es traernos textos bíblicos a la mente. Como por ejemplo Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
La llenura del Espíritu Santo va a traer la palabra de Dios a nuestros corazones, en abundancia. No son el otro tipo de experiencias, que en el rigor, en la vida cristiana, quiero ser lo más respetuoso posible con esto, y mi hermano, no nos van a servir para nada. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cada vez que vamos a enfrentar una situación donde a lo mejor nos vamos a irar, nos vamos a enojar, si nos hemos llenado de la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a traer estos textos a nuestra memoria. Entonces, si ya sabemos, mis hermanos, que la llenura del Espíritu Santo está estrechamente relacionada con el conocimiento de la palabra de Dios, nos queda ahora otra pregunta, que es la que mencionamos introductoriamente. Ahora, ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en el creyente? Es como decir, ¿cómo sé que estoy viviendo y estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¿O cómo me doy cuenta si mi hermano está siendo lleno del Espíritu Santo o a lo mejor necesita apoyo y oración porque lo noto un poco decaído? Dice, la palabra en esto es bastante clara. Pero a pesar de esto también hay muchas confusiones y principalmente en el último siglo respecto a este tema, de cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en un creyente. Y nuevamente, mis hermanos, con todo respeto y sin afán de ofender ciertas creencias, porque yo también las creí, debo partir diciendo lo que la Biblia no dice que es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Danzas, convulsiones, pérdida de control, hablar lenguas extrañas que no sean idiomas, etc. Todo eso no tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. No hay sustento bíblico para decir que eso así es. Cuando la Biblia habla, y decíamos que en esto la Biblia es súper ultra clara sobre la llenura del Espíritu Santo, tenemos el más claro ejemplo en Gálatas 5, 22, 23. Y esto la mayoría lo conocen, que es el fruto del Espíritu. Donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, si usted su vida está produciendo ese fruto, es porque usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Si usted, su esposo, su esposa, su hijo, sus hermanos con los que tenemos comunión, usted se da cuenta que está empezando a perder el gozo de Dios, tiene menos paciencia, menos bondad, lo nota cada vez más enojado, más triste, ore por él, acérquese a él. Lo más probable es que esté necesitando de esta llenura del Espíritu. Mis hermanos, vivimos en un mundo además que es cada vez más difícil tener gozo, tener paz, paciencia, y este fruto del Espíritu parece que la vida nos fuera jugando como quiero esforzarme en esto, pero parece que la vida me lo hace cada vez más difícil. Y esto tiene que ver porque estamos viviendo el día a día con la mirada y nuestro corazón puesto en las cosas de este mundo. Si nosotros empezamos a llenarnos de Cristo, de su palabra, de su persona, anhelarlo a Él, vamos a empezar a anhelar más las cosas de allá arriba. Y vamos a ver las cosas de acá terrenales no con tanta seriedad como las vemos cada vez que no nos quitan este gozo en el Señor. De hecho, Jesús ya nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, por una parte nos dice, el fruto del Espíritu es paz, benignidad, paciencia, bondad, dominio propio, y por otra parte Cristo también nos dice, pero en el mundo lo van a pasar mal. Es casi humanamente imposible, mis hermanos, tener este fruto, si la única forma es llenándonos cada día del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, como decíamos, si ponemos la mirada en Cristo, vamos a ver los problemas terrenales como lo que realmente son, cosas pasajeras. Y vamos a ver a Cristo como esta perla preciosa que nos muestra su palabra, que realmente queremos encontrar y es lo más precioso que podemos tener. En Mateo 13, 45 al 46 dice, también el reino de los cielos, es semejante a un mercader que busca buenas perlas
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Mis hermanos, ¿venderíamos todo por esa perla preciosa que es Cristo Jesús? ¿Dejaríamos todo por Cristo? Nuestros problemas, mis hermanos, pareciera que fueran más grandes que Cristo. Porque cuando nos hacemos estas preguntas quedamos chutas. Y esta pregunta la dejo abierta porque es tanto para ustedes como para mí. Ahora, la manifestación de una persona, de un cristiano, cuando está lleno del Espíritu Santo, no solo tiene que ver con lo interno, no solo tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo que habíamos hablado de paciencia, benignidad, de todo. La llenura del Espíritu Santo también se percibe como el denuedo para hablar el Evangelio de Cristo, para proclamar a Cristo. Y de esto tenemos muchos ejemplos en Hechos. De hecho, en Hechos 4, 8, 12, el mismo que tomamos delante, podemos ver que Pedro está ante el mismo grupo de personas que pocas semanas antes habían participado en el juicio de Jesús y que Pedro, que eran los miembros del Sanedrín y de cual Pedro se había asustado y rechazó a Cristo 3 veces. Frente a este mismo grupo de personas, unas pocas semanas después, Pedro tiene otra actitud. Y fue lleno del Espíritu Santo y no se acobardó de proclamar el Evangelio. Por lo tanto, otra vez, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esta proclamación también. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu y la proclamación del Evangelio de Cristo. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de esta manera este ha sido sano, hablando del que estaba cojo en la puerta de la Hermosa, del templo llamado la Hermosa, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, así le está hablando Pedro ahora, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el mismo Pedro que negó a Cristo y tuvo miedo. De las mismas personas que estaban en el juicio de Jesús y hoy día está parado frente a ellos, y Lucas nos dice aquí en Hechos de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló así, les predicó el Evangelio. Entonces vemos un Pedro muy distinto al que negó 3 veces a Cristo. Pero fíjese que el Evangelio no es solamente predicar el mensaje sin temor y con denuedo. También es predicar el mensaje sin evitar algún conflicto o alguna verdad incómoda. Porque el mensaje de Cristo puede provocar conflicto y puede provocar incomodidad en el oyente. Y vemos en el versículo 10 un ejemplo claro donde Pedro le dice a quien ustedes crucificaron. Mis hermanos, nosotros quizá en esta parte del mundo vivimos una realidad muy distinta a la que estaban viviendo los apóstoles y el mensaje de Cristo y el mensaje del Evangelio. Y también tenemos hermanos hoy en día que en Medio Oriente viven una realidad más similar, donde ellos, por causa del Evangelio de Cristo, como consecuencia pueden ir presos, caer a la cárcel o incluso ser muertos, igual que los apóstoles en ese tiempo. Sin embargo, nosotros hoy día vivimos una realidad que es distinta, pero en esa realidad distinta nosotros hoy día vivimos una lucha cultural y valórica enorme, donde el alzar la voz, levantando el nombre de Cristo y diciendo que soy cristiano, y predicar el arrepentimiento de pecado y la salvación única y exclusivamente en la persona de Cristo nos va a costar rechazo social, aislamiento, burlas y una infinidad de cosas que a lo mejor nosotros en nuestra carne no queremos que nos suceda. Entonces sí necesitamos esta llenura del Espíritu Santo para hablar del Evangelio de Cristo con denuedo. Y el punto 3, como último punto, que decíamos entonces, ahora, ¿cómo puede el creyente vivir lleno del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo puedo ahora yo hacer para estar lleno del Espíritu Santo? Y en su amor y misericordia, Dios nos dejó los medios para comunicar su gracia a su pueblo, que somos nosotros. Dios no nos dijo todo esto y nos dijo, ahí ahora ustedes arréglensela, ¿cómo pueden ser más llenos del Espíritu Santo? No.
Primero, llenándonos continuamente de la palabra, como ya lo habíamos visto. La llenura del Espíritu Santo, en lo que vimos en el primer punto, en Efesios 5 y en Colosenses 3. Por lo tanto, el Espíritu Santo, mi hermano, inspiró la Escritura. Entonces es normal que nosotros, cuando leamos la palabra del Señor, que fue inspirada por el Espíritu Santo, nos nutramos de la Escritura, nos llenemos del Espíritu Santo. Y de esta forma es cuando la palabra de Dios empieza a gobernar nuestra vida y nuestro corazón engañoso. Y por ende seremos más gobernados por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo nuestro corazón engañoso? Porque cuando no estamos leyendo la Biblia, mi hermano, van a venir especulaciones y razonamientos humanos en nuestros corazones creyendo que lo que creemos es lo bueno delante de Dios. Y mientras más vamos leyendo la Biblia, mientras más nos vamos llenando de ella, nos vamos dando cuenta que muchas cosas de las que yo creía que eran buenas no lo son. Muchas cosas que las que yo creí que era porque así me las enseñaron, y así se las enseñó mi abuelo y mi tatarabuelo, entonces yo las aprendí de la misma forma. Nutrámonos de la palabra del Señor para ser llenos del Espíritu Santo. Otro medio que nos dejó Dios para la llenura del Espíritu Santo es la oración. La oración expresa dependencia de Dios. Si no oramos, estamos al fin del día diciendo que somos cristianos autosuficientes, que no necesitamos de Dios. ¿Por qué no oramos? ¿Cierto? Entonces, por ende, estamos llenos de nuestra autosuficiencia, como un yo. No necesito orar. Puedo vivir mi vida tranquilo sin la dependencia de Dios. Entonces, si estamos llenos de nosotros mismos, ¿queda espacio para la llenura del Espíritu Santo? No, muy difícil. Tenemos que orar para ser llenos del Espíritu Santo. Debemos perseverar en la oración. Y esto lo vemos en Hechos 4:31. Volvemos al mismo texto, al mismo hecho de Pedro cuando está enfrentando a los del Sanedrín. Y vemos esta conexión también ahí entre la oración y la llenura del Espíritu. Dice, cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Cuando hubieron orado. Otro medio que Dios nos dejó en su gracia y misericordia para ser llenos del Espíritu Santo son el bautismo, la cena del Señor y la comunión de los santos. La iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, perseveraba junta en estas cosas. Lo podemos ver en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas veces, mi hermano, nosotros buscamos experiencias nuevas, experiencias como extravagantes, sobrenaturales, para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y queremos vivir con emoción, estas cosas que a veces escuchamos por ahí o nos cuentan. Pero fíjese que Cristo nos dejó medios simples para llenarnos de su presencia. Podríamos decir medios ordinarios, en el sentido que se entiende de la palabra. Lectura de la Biblia, oración, compartimiento entre los hermanos, compartir de la Santa Cena, el bautismo. Son los medios que Cristo nos ha dejado. Y por último, vivir en obediencia. Mis hermanos, cuando pecamos, no perdemos al Espíritu Santo, pero sí afecta mucho nuestra comunión con Él. Si nosotros tenemos un pecado guardado por ahí que no lo queremos dejar, va a ser muy difícil tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4:30 nos dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo si tenemos un pecado regalón. Si abrazamos ese pecado, porque el Espíritu Santo desea destruir ese pecado. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos luchar contra el pecado que mora en nosotros. Esa es la vida del cristiano. Por lo tanto, mis hermanos, como conclusión ya, finalizando real, que a veces uno dice finalizando y no termina. Hemos visto, mis hermanos, que para ser llenos del Espíritu Santo debemos leer la palabra de Dios, hacerlo un hábito, llenarnos de su palabra. También hemos visto que la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es una transformación interna, demostrar el fruto del Espíritu y también la predicación con denuedo, que obviamente la predicación va a venir
como consecuencia también del conocer la palabra, sino de qué predico. Y por último, vimos que Dios nos dejó los medios para poder ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos todo para llenarnos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que nos queda no es si Dios está dispuesto a llenarnos o no, porque nos queda claro de que Dios quiere llenar a su pueblo con su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estamos utilizando los medios que Dios nos dejó para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos dedicando tiempo a la lectura de su palabra? ¿Estamos perseverando en la oración? ¿Nos congregamos y participamos fielmente en nuestra iglesia local? ¿Estamos luchando contra el pecado o lo estamos tolerando? Mi hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que glorifiquen a Cristo, porque el punto cúlmine de todo esto es que a través de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, Cristo sea glorificado. Amén. Bueno, que nos pongamos de pie.